Hare Krishna, queridos amigos de Mayapur TV Español, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy tenemos con nosotros a su gracia Mahatma Prabhu. Mi nombre es Radhikana Garadas. Mahatma Prabhu es bien conocido por los devotos, se unió al movimiento en el año 1969 y es uno de los pioneros del movimiento de Sankirtan. Estuvo allí en los inicios de la distribución de libros de Srila Prabhupada y ha llevado a cabo muchísimos servicios en el movimiento como presidente de templo. Incluso poco después de unirse al movimiento, él tuvo esa responsabilidad cuando era tan solo un jovencito. Y en esos 50 años de práctica, dedicación a ISKCON y al servicio devocional, él ha compartido con todos nosotros sus kirtans, sus bhajans, sus libros, sus seminarios. Y hoy... Presidente también. Sí, lo mencioné desde los principios, ¿no? Y también es presidente también en las Islas Mauricio, en diferentes lugares, por todo el mundo. Johannesburg, Vancouver, Laguna Beach. Okay, Laguna Beach too, ¿eh? Okay, I missed that one out. For 2 weeks in Laguna Beach. Solamente dos semanas. Y hoy tenemos el placer de escucharle hablar acerca del señor Chaitanya Mahaprabhu, el iniciador del movimiento de Sankirtan. Normalmente lo escuchamos hablar acerca de temas en desarrollo personal, seminarios muy interesantes y cómo mejorar nuestro yapa. Pero hoy tenemos la oportunidad de escuchar cómo podemos beneficiarnos del gran festival que viene la semana que viene de Gaura Purnima. Ok, sin más introducción, muchas gracias Mahatma Prabhu por aceptar nuestra invitación. Hare Krishna. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya. Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sanyavari Paschati Dasatanini Vanchaka Patrubhyascha Kripa Sindhuvyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangulam Gayate Girim Yakapa Tamaham Mande Sri Guru Dinatarinam Sri Chaitanya Ishwaram Parama Madhavam Parama Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram, something like that. So, welcome, bienvenidos a todos, devotos. Chintamani, you, if I speak good Spanish, you have to translate it to English. If I speak bad Spanish, you have to translate it into Spanish. Okay, Maharaj. All right. Me dice que si habla mal español, tengo que traducirlo al inglés, y si habla mal inglés, tengo que traducirlo al español. Lately, I've been studying a bit about Mahaprabhu's appearance. Últimamente he estudiado sobre la aparición de Mahaprabhu. And not only do we see Mahaprabhu's concern that there are so many conditioned souls in the material world that he wants to come back to him. Y no solo vemos la preocupación de Mahaprabhu debido a que hay tantas almas condicionadas en el mundo que él quiere que vayan de regreso a él. But we see that same concern with his devotees. También vemos la misma preocupación en sus devotos. Especially when Kali Yuga comes, it's such a bad age that his devotees become very concerned about the suffering of people. En especial cuando Kali Yuga viene, es una era tan mala que sus devotos se vuelven especialmente preocupados por el sufrimiento de las personas. And they also become concerned because people are so spiritually bankrupt. Y también se vuelven preocupados porque las personas están tan quebrados espiritualmente. So Mahaprabhu's devotees are wondering how
is there any hope for people in Kali Yuga? Because they've become very sinful and lost their spiritual inclination. Entonces los devotos se vuelven especialmente preocupados sobre la gente porque son tan pecadores y han perdido su inclinación espiritual. So I don't know if you know, but Narada Muni, he went to see the Lord with this concern. Entonces no sé si ustedes sabían, pero Narada Muni fue a ver al Señor con esta preocupación. And it pains the heart of the devotee to see people suffer. Y al devoto le duele el corazón ver el sufrimiento de las personas. Yeah. Just like now we're pained to see the people suffering in Ukraine. Así como ahora a nosotros nos duele el corazón al ver el sufrimiento de las personas en Ucrania. Because we see the existing suffering and the potential suffering. Porque vemos el sufrimiento que existe y el sufrimiento potencial. The pure devotee sees that whether there's war or not, he sees it the same way. El devoto puro ve que ya sea que haya guerra o no, lo ve de la misma manera. And it's not a passing thought, but it's a constant emotion that he feels the pain that people feel. Y no es un pensamiento pasajero, sino que es un sentimiento constante en el que él siente el sufrimiento de las personas. So this is a sign of a pure devotee that when other people suffer, they also feel that suffering themselves. Y este es un signo de un devoto puro, que cuando las demás personas sufren, él mismo siente ese sufrimiento. And they feel it in a way that they have to do something. Y lo sienten de una manera que ellos tienen que hacer algo. But they usually feel helpless in doing anything. So they go to the Lord and say, can you do something? Pero usualmente ellos se sienten que no pueden hacer nada, entonces ellos van a donde el Señor y le pide ayuda al Señor para hacer algo. So of course we know Narada Muni has delivered many, many people. Entonces sabemos que Narada Muni ha liberado a muchas, muchas personas. But when he's looking at Kali Yuga, he thinks, this is a job much bigger than my pay level. Pero cuando él ve a Kali Yuga, él dice, esto es un trabajo mucho mayor que lo que yo puedo hacer. As we say in America, is if you're asked to do something that you can't do, you say it's beyond my pay level. Esa es la forma en que lo decimos en América, que cuando hay algo que te piden hacer que está sobre tu capacidad, dices, está sobre mi pay level, que es como capacidad de pago. And so similarly with Advaita Acharya, who is Mahavishnu, he's asking the Lord to come because he also feels that I cannot fulfill the mission to give love to all conditioned souls. It's beyond my pay level. Asimismo, Advaita Acharya, que es Mahavishnu, hace lo mismo. Él pide ayuda al Señor porque siente que liberar a las almas está sobre su capacidad de pago. So, if the word loser the word loser has its greatest application in relation to the spiritual status of people in Kali Yuga. Entonces, sorry, Maharaj, can you repeat, please? We have in English, we have this word loser. When somebody is a failure in life, we call them a loser. Mm-hmm. And so, entonces, en América tenemos, yeah, go ahead. En América tenemos esta palabra que es loser, que es perdedor. Yeah, like let's say someone who's not qualified says, I'm going to start some big company. We'll say he's just a loser. He'll never be able to do that. Por ejemplo, si alguien quiere iniciar una gran compañía, alguien podría decir, él es un perdedor, él nunca va a ser capaz de hacer eso. You use that word in Spanish sometimes? Yes, a little bit. It's a derogatory term. Sí, es un término derogatorio. Yeah. One who's never successful in life, maybe they're not intelligent, maybe they're lazy, they're not qualified. Then we say he's a loser. Entonces cuando alguien no es exitoso, no tiene cualificación, entonces la gente dice,
él es un perdedor, un loser. So in studying the descent of Mahaprabhu, it became very clear that these great devotees who were concerned about the residents of Kali Yuga understand that the residents in Kali Yuga spiritually are all losers. They have no hope. They can't be successful. Entonces, si vemos los sirvientes de Mahaprabhu, estaban ellos muy preocupados por las personas de Kali Yuga, porque las personas de Kali Yuga eran perdedores, no tenían esperanza. My dear devotees, Mis queridos spiritually, devotos, we're all losers. espiritualmente somos todos perdedores. The material contamination, material disease, material conditioning is so great in Kali Yuga that we need a very potent medicine. El condicionamiento material y la contaminación material en Kali Yuga es tan fuerte que necesitamos una medicina potente. Medicina potent, muy potent. Muy, 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 muy potent. Very Otherwise, potent. Otherwise, no trabajo. Or it won't work. Yeah. No. De Doesn't otra work. manera no va a funcionar. Yeah. So sometimes the question arises, why did Mahaprabhu empower the Maha Mantra with the prema of the residents of Braja? A veces surge la pregunta, ¿por qué Mahaprabhu puso como la raza de... Spice the Maha Mantra with Braja Prema. ¿Por qué le puso como el condimento del Braja Prema al Mahamantra? Here's the Maha Mantra. You can get it anywhere in any book. And Mahaprabhu spices it with prema. Sí, aquí está el Mahamantra, lo puedes condimentar de cualquier forma, pero él le puso el condimento del Braja Prema. So we think, well, we're less qualified than people in former ages. Why are we getting something that they didn't even get? Entonces podemos pensar, nosotros somos menos cualificados que las personas en otras eras. ¿Por qué podemos entonces nosotros tener algo que ellos ni siquiera podían tener? You know, sometimes someone has cancer and they try natural cures and it doesn't work, and then they finally get chemotherapy. Por ejemplo, a veces alguien tiene cáncer e intenta medicinas naturales y no funciona y finalmente va a la quimioterapia. So most of us, before we were devotees, we did some meditation, we read some spiritual books, we did some yoga. Entonces muchos de nosotros antes de ser devotos quizás hacíamos algo de meditación, leíamos libros espirituales, hacíamos algo de yoga. It helped a little bit. Y ayudó un poco. Poco. Pero no mucho. No suficiente? No suficiente? Not sufficient? No suficiente. No suficiente. No perfecto. Por la vida espiritual, not enough. Necesito más. Necesito más. So we need more. We need more than that. Entonces necesitamos más que eso. Yeah. So because we are so fallen, because we're so materially diseased, Mahaprabhu had to come give a very potent medicine. Entonces, porque nosotros somos tan caídos, Mahaprabhu tuvo que venir a dar una medicina muy potente. Because nothing else would work. Porque nada más iba a funcionar. And this also explains the verse Harinam, 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 Eva Kevalam, that the holy name is the only way, which sounds completely fanatical to, at least to other people. Y eso también explica este verso Harinam, 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 Eva Kevalam, que puede sonar completamente fanático para otras personas. And there are other spiritual processes. You just look in the Gita. There's like, you know, every chapter you have a different process practically. Hay otros procesos, puedes ver en el Bhagavad Gita, en cada capítulo hay un proceso espiritual. And in the Gita, Krishna says, actually forget it. Y en el Gita Krishna dice, en realidad olvídalo. Sarvadhamam parityaja. Forget those processes. Olvida esos procesos. And Prabhupada says that verse, when Mahaprabhu comes,
is a synonym for Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam. Surrender means chant Hare Krishna. Y ese verso cuando Mahaprabhu viene es como la epítome de ese verso, simplemente ríndete y entrégate a mí. Your cancer is so bad, no natural remedy is going to do much. Tu cáncer es tan malo que ninguna medicina natural va a poder hacer algo. It might hold it off for some time, but it won't cure it. Puede retenerlo por algún tiempo, pero no lo va a curar. You do yoga, you meditate, you become vegetarian. That will help you. Tú haces yoga, tú meditas, te volviste vegetariano, eso va a ayudar. Eso no va a ayudar. But how are you going to get out of the material world? Pero ¿cómo vas a salir del mundo material? That's not enough. Eso no es suficiente. What to speak of getting Krishna prema? Impossible. Imposible. Krishna prema ¿Qué hablar es de obtener imposible. Krishna prema? Es imposible. Es imposible. Sin Mahamantra. Imposible. No es posible. Sin Mahamantra. Impossible without Mahamantra. Therefore, kalo nasteva. No otra vida. No otra vida? No. Forma. Forma. No other way. No otra forma. 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 Otra forma. Otra forma. Okay. So Advaita Acharya, he is Mahavishnu. Entonces Advaita Acharya, él es Mahavishnu. He can establish Dharma. Él puede establecer el Dharma. Narada Muni, he delivers so many people. Narada Muni, él liberó a tantas personas. Lord Brahma, he in our time now, Lord Brahma, pure devotee. Lord Shiva, Brahma, él es un devoto puro. El Señor Shiva. They're all looking at Kali Yuga. Están todos mirando Kali Yuga. And they're saying, Krishna, only if you come can they be saved. Y dicen, Krishna, solo si tú vienes ellos se pueden salvar. Otherwise, no es posible. De otra forma no es posible. So we were talking in class the other day that Mahavishnu, Advaita Acharya, he could establish Dharma. Entonces nosotros estábamos hablando en una clase el otro día que Mahavishnu, Advaita Acharya, él podía establecer Dharma. Yeah, and Krishna came and he established Dharma. Y Krishna vino y él estableció el Dharma. And then he did his Braj Lila. Y después hizo su Braja Lila. And totally misunderstood. Y totalmente malinterpretado. And so much Sahajism followed with that misunderstanding of Krishna and the gopis. Y tantos sahajiyas vinieron siguiendo eso sobre Krishna y las gopis. And Krishna is feeling, I want people to understand this love between me and the gopis. Y Krishna decía, yo quiero que la gente entienda este amor entre yo y las gopis. And I want to understand it also. Well, first he said, I want to understand it. And then he said, I want everyone else to understand it. O sea, primero dijo, primero quiero entenderlo yo y después quiero que las demás personas lo entiendan. And after I came as Krishna, they didn't understand it. They totally misunderstood it. Y cuando yo vine como Krishna, ellos no lo entendieron, ellos totalmente lo malinterpretaron. And everyone's trying to imitate. They're all having their own Rasa Lila. Y todo el mundo está tratando de imitar, ellos están teniendo su propio Rasa Lila. If Krishna can do Rasa Lila, why not me? Krishna puede hacer Rasa Lila, ¿por qué no yo? Or worse, Krishna's, he's a debauchee. He's dancing with other men's wives. O peor aún, Krishna danzando con las mujeres de otros hombres. So Krishna couldn't stand that this is going on. He wanted to do something about it.
Krishna no podía soportar que esto estuviera ocurriendo, él quería hacer algo al respecto. So back up a little bit and tell a story. Entonces voy a ir atrás un poco y voy a contar una historia. Historia interesante, muy interesante historia. Yo pienso, esta historia es muy interesante. Interesante. Is that correct? Yeah? Yes, perfect. Correcto. Okay. Una día. How do you say once upon a time? Había una vez. Yeah, había una vez. Krishna went to the palace of Rukmini. Krishna fue al palacio de Rukmini. And Rukmini was crying. Y Rukmini estaba llorando. And Krishna said, "Why are you crying?" Y Krishna le dijo, ¿por qué estás llorando? And Rukmini said, "You can never understand why I'm crying." Y Rukmini le dijo, tú nunca podrías entender por qué yo estoy llorando. He said, "How is it possible I cannot understand?" Y Krishna dijo, ¿cómo es posible que yo no pueda entender? Rukmini said, "I am crying because now you're here, but soon you will go, and I'm already feeling separation, and I can't tolerate the separation." Rukmini le dijo, estoy llorando porque ahora estás aquí, pero pronto te vas a ir y ya no podré tolerar la separación. And you have no idea. You have no idea what that feels like. Y tú no tienes ni idea lo que eso se siente. And Krishna's saying, "But I know everything. How could I not know this?" And she said, "You can't know this." Y Krishna dice, yo sé todo, ¿cómo es posible que no sepa esto? Y Rukmini le dijo, tú no sabes esto. And Krishna thought, only if I become a devotee of myself could I ever know this. Y Krishna dijo, solo si yo me vuelvo un devoto de mí mismo, puedo saber esto. Yeah, and Rukmini said, "You have to take on the mood of Radharani because she has the greatest love for you and feels the greatest separation. And only in that mood will you understand." Y Rukmini dijo, tú tienes que tomar el humor de Radharani, porque ella tiene el más grande amor por ti y siente la mayor separación. This is amazing. Esto es increíble. What does Krishna say in the Gita? Con la forma que Vedaham Krishna... sambhititani. Yo sé todos. I know everything. Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo sé todo. Yo sé todo. Pero Krishna does not understand the love of his devotees. No es posible. Krishna lo sabe todo, pero él no entiende el amor de sus devotos. No es posible. No hay. No hay. No es. No what. No es posible. No es posible. No es posible. Increíble. 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 Krishna, no entiendes? What? Entiende. Entiende. Nada con el amor de Radha. Krishna no entiende nada del amor de Radha. El amor de Radha para Krishna, confuso. Para Krishna, el amor de Radha es confuso. And he wants to understand it. Y él quiere entenderlo. And now he develops a desire to experience it. He wants to experience that love. He feels like, I am missing out. Y ahora Krishna desarrolla el deseo de entenderlo. Él siente como me estoy perdiendo de algo. He's jealous of his devotees because he exists on love. Está celoso de sus devotos porque él existe en el amor. For Krishna, love is like his oxygen. Para Krishna, el amor es como su oxígeno. Everything he does is out of love for his devotees. Todo lo que él hace es por amor a sus devotos. And now he finds out that he can't experience the love his devotees have. They have more than he does. And he says, I have to experience it.
Y ahora ocurre que él no puede entender el amor de sus devotos. Los devotos tienen más amor que él y él dice, yo tengo que experimentar eso. That's amazing. Eso es increíble. But what's more amazing Pero is lo que es más increíble, he says, that love I'm going to give to everybody. lo que es más increíble es que él dice, ese amor yo se lo voy a dar a todo el mundo. In Kali Yuga, you're all losers. This is the only thing that's going to help you. En Kali Yuga son todos perdedores y esto es lo único que los va a ayudar. I'm going to open up the whole treasure of love, and I'm just going to give it to you. Voy a abrir completo el tesoro del amor y simplemente se los voy a dar a ustedes. It's kind of crazy, isn't it? ¿Es un poco loco o no es así? Yeah. So the Shastra says that this love that he gives is rarely given. Entonces, los Shastras dicen que este amor que él da es raramente dado. And guess what? Y We all adivinen happen to take birth at the right time in the right place to get it. pasa que todos nosotros nacimos en el momento adecuado, en el tiempo adecuado para obtenerlo. The chances of this happening are minuscule, that we would get Mahaprabhu's mercy. Being born outside of India, the chances are almost like more chance to win the lottery, make a #1 record, get an Oscar, an Emmy, more chance for that than this. Las chances para que esto ocurra, de poder nacer en esta época, son casi imposibles. Tenemos más chances de ganar la lotería que de experimentar esto. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. So, I think it's very important to understand Creo que es muy importante entender how utterly unqualified we are to become self-realized. cuán incualificados somos nosotros para volvernos autorrealizados. It's kind of like the Maha Mantra is like a steroid. Es como que el Maha Mantra es un esteroide. You know, if you take a steroid, like if I take a steroid, Por ejemplo, si yo tomo un esteroide, I'll start to feel like I'm 20 years old and have the energy of a 20-year-old. voy a empezar a sentir que tengo la energía de una persona de 20 años. And I'll be running around all day. And all you old 30-year-olds will be tired and you won't be able to keep up with me. Ay, sorry. Y voy a empezar a correr por ahí sin sentirme cansado. Y ustedes que tienen 30 años se van a sentir cansados. Yeah, but otherwise, I could not keep up with you. Pero de otra manera yo no podría. So the Maha Mantra, did she disappear again? Bad connection. Okay, I can continue what she. So Maha Mantra, lo mismo. It's lo mismo. Steroid. Espiritual steroid. Maha Mantra es un esteroide espiritual. Because without the Maha Mantra, spiritually we'll remain very weak. Porque sin el Maha Mantra nosotros espiritualmente vamos a continuar muy débiles. Yeah, so sometimes you read in Shastra how the Maha Mantra causes a devotee to experience intense spiritual emotion. Algunas veces nosotros leemos en el Shastra que el Maha Mantra puede causar emociones intensas, emociones espirituales muy intensas. And also sometimes we hear stories of devotees taking prasadam
and having intense spiritual emotions. También escuchamos en el Sastra de devotos tomando prasadam y teniendo emociones espirituales intensas. And we have so many stories of devotees meeting Prabhupada and having intense spiritual emotions. Y nosotros tenemos tantas historias de discípulos o de devotos que se encontraron con Prabhupada y tuvieron intensas emociones espirituales. And you have your own experience of kirtans that sometimes are so special, you feel like you could dance for 72 hours. Y nosotros tenemos nuestras propias experiencias personales de estar en un kirtan donde creemos que podemos bailar por 72 horas. And when the kirtan stops, you say, kirtan, kirtan, kirtan. You can't stop. Cuando el kirtan para, nosotros gritamos, kirtan, kirtan, sin parar. That is the power of those devotional processes. Ese es el poder de esas prácticas espirituales. Those are the steroids. Those are the spiritual steroids. Esos son los esteroides espirituales. Steroides espirituales. ¿Es that correct? Muy bien. Steroides espirituales. Esteroides. Yo tengo más steroides espirituales. Yeah. Necesito más. So, I think the point is clear. Creo que el punto está claro. That our spiritual progress is dependent on these spiritual practices, spiritual gifts. Que nuestro avance espiritual depende de estos regalos espirituales. Yeah. And if we take them properly, according to the direction, they will act. Y si nosotros los tomamos de acuerdo a la receta, van a tener su efecto. I was reading a story this morning. You may have heard this story before. Estaba escuchando una historia esta mañana, probablemente la habéis escuchado anteriormente. Narada Muni was visiting Lord Shiva to discuss how to help people in Kali Yuga. Narada Muni estaba visitando al señor Shiva para conversar acerca de cómo liberar a la gente, a las personas en la era de Kali. And he was muy extático. Y él estaba muy extático. Porque he got the prasadam. Vishnu gave him some prasadam. Porque él tuvo un poco de Mahaprasadam del señor Vishnu. Right from his hand. Directamente de su mano. And Lord Shiva was very angry and said, you've come to see me and you didn't save any prasadam for me? Y el señor Shiva estaba enojado porque le dijo, tú vienes de ver al señor Vishnu y no me traes ningún prasadam. And he found some, I don't know where, maybe it would like spilled on his shirt or something. And he had a little, you know, sometimes a little rice on your shirt. Algo que se le había quedado pegado al kurta o en el chadar o por ahí. Or in his fingernail, I don't know where it was. En las uñas, en algún. So he gave it to Lord Shiva, and Lord Shiva started dancing insanely. Y Lord Shiva comenzó a bailar de una manera prácticamente alocada. From one little morsel of prasadam. Por un pequeño porción de prasadam. That's the power of prasadam. Ese es el poder del prasadam. Yeah, and the holy name. Y el santo. And the sangha, yeah. Y la asociación de los devotos. El So, santo. So I think one analogy is, maybe a good analogy would be putting millions of dollars into the bank account of a person who has no money. Una buena analogía sería el poner millones de dólares en la cuenta bancaria de alguien que no tiene nada. So, if I was giving a seminar on how to become a multimillionaire, and then I told you,
well, my rich uncle just put millions of dollars in my bank account, you'd think, well, how am I going to learn anything from you? You don't know how to make $1 million. Si yo tuviera que dar un seminario acerca de cómo hacerte millonario y os cuento que mi tío acaba de poner un montón de dinero en mi cuenta bancaria, vosotros diríais, bueno, ¿tú cómo nos vas a enseñar? Tú no sabes cómo hacerte rico. Mahaprabhu is putting the treasure of the holy name in our spiritual bank account. Mahaprabhu está poniendo el tesoro del santo nombre en nuestra cuenta bancaria espiritual. And if we take that holy name properly, then that's like getting the money out of the bank account. Y si tomamos ese santo nombre del Señor de una manera correcta, es como sacar dinero de esa cuenta bancaria. And if we don't take it properly, it's like a frozen bank account. Y si no tomamos ese santo nombre, es como si tuviéramos una cuenta bancaria que está congelada o bloqueada. I chant every day and I feel spiritually bankrupt. You ever feel like that? Canto todos los días y aún así me siento como una persona que está espiritualmente quebrado. That means the bank account is frozen. Significa que la cuenta bancaria está helada o congelada. Yeah, on the bank statement it says $1 million, but you're poor. You have none. You can't access that. Y la notificación bancaria dice que hay $1 millón, pero yo me siento como que no tengo nada. Now, if you're a poor man with $1 million in the bank, you would figure out how to get it out, I'm sure. Si fueras una persona pobre con $1 millón en el banco, estoy seguro de que encontrarías una manera de sacar ese dinero del banco. And you go to the bank and you say, well, they tell you you've got to go to the lawyer and that you've got to get this signature and fill out this form and then have it notarized and then sent to the government. Yeah. You'll do anything to get it. Vas al banco, encuentras al abogado, encuentras los formularios, saca el dinero de una manera o de otra. Go to the lawyer, get it stamped, fill out 100 forms. You'll do anything. Los 100 formularios, lo que haga falta. So the holy name is frozen with offenses. So el santo nombre está congelado con las ofensas. And all those legal processes to get your money, that's called chanting without offense. Y todos esos procesos legales para obtener el dinero es el cantar sin ofensas. And then you become ecstatic. Y entonces uno se vuelve extático. If you're not ecstatico, you're making offenses. Si no estás extático o estática, estás cometiendo ofensas. Because the holy name is your $1 million. Porque el santo nombre es tu $1 millón. And if you have $1 million in the bank and you're poor, then something's wrong. Si tú tienes $1 millón en el banco y estás pobre, algo ahí está mal. And Mahaprabhu has come to give us ecstasy of love of Krishna. Y Mahaprabhu ha venido a darnos éxtasis del amor por Krishna. So my humble request to all of you. Mi humilde petición a todos vosotros. Don't remain a loser. No permanezcáis como perdedores. Kali Yuga loser. Kali Yuga, perdedores, perdedoras. Don't miss the opportunity. No perdáis la oportunidad. How do you say disfortunado? Unfortunate? Desafortunado. Desafortunado. Don't be desafortunado. No seáis desafortunados. Yeah. Mm-hmm. This prema that Mahaprabhu is giving is a gift. Este prema que el Señor Mahaprabhu ha venido a dar es un regalo. He's not saying, I will give you $1 million if you show me you have $1 million. Él no dice, te voy a dar
$1,000,000 si me muestras que tienes $1,000,000. He's saying, I will give you $1,000,000 if you use it. Él dice, te doy $1,000,000 si lo usas Properly. de la manera apropiada. And then you become a millionaire. Y entonces te conviertes en un millonario. Even though otherwise you're a loser. Si no, permaneces como un perdedor. Yeah. You know, if the government had a program to give you all $1,000,000, you would be on it immediately. Y vosotros, tú sabes que si el gobierno tuviera un programa para darte $1,000,000, tú te sentirías honrado inmediatamente. See, in America during COVID, the government gave a lot of money to people who weren't working. Durante el periodo de la pandemia, con el COVID, el gobierno norteamericano dio mucho dinero a personas que lo necesitaban. You had to fill out so many forms and make so many phone calls, and it was a headache, but everybody did it because they were giving a few $1,000s a month. Había que rellenar muchos formularios, era un poco un dolor de cabeza, pero muchas personas lo hicieron porque era un buen dinero. So the government, if your company, your country is saying, fill out the forms and we'll give you a few $1,000s. Si tu compañía donde trabajas te dice, venga, rellena estos formularios y te vamos a dar varios miles de dólares. What do you say? ¿Qué dices? I'll do it later. Lo haré luego. I don't feel like it. No me apetece. Too much trouble. Demasiado trabajo. Probably won't work for me. No funcionará para mí. I went on their website. I couldn't figure it out. Lo miré en la página del website y no pude hacerlo. These are all the things devotees say about chanting their rounds. Estas son las cosas que los devotos dicen en relación a su japa. I tried it. It doesn't work. It's too much trouble. I'll do it later. Lo he intentado. No funciona. Demasiado problema. Lo hago luego. Más tarde. Yeah. That's the meaning of spiritual loser. Ese es el significado de un perdedor o perdedora espiritual. So the way I think is that if Krishna is giving us something, the least we can do is reciprocate and take that gift and use it because that's what he wants. Entonces yo pienso que si Krishna nos da algo, lo menos que podemos hacer es aceptarlo y utilizarlo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Right. You know, like you'll hear stories where devotees would knit something like a scarf for Prabhupada or a hat. Hay historias donde alguien cosió una bufanda o un gorro para Srila Prabhupada. And then they would say, and I saw this video of Prabhupada and he was wearing the hat that I knitted for him. And they just start crying. Entonces ellos vieron un vídeo donde Prabhupada estaba llevando esa bufanda o aquello que ellos habían hecho y lloraban. Because it's the greatest joy when someone uses a gift that they give us, that we give them. Porque es una gran satisfacción cuando alguien utiliza un regalo que nosotros les hemos dado. Prabhupada was so happy when he saw his disciples were happy with the gifts that he was giving them. Prabhupada estaba tan feliz cuando veía que sus discípulos estaban felices cuando ellos disfrutaban o utilizaban los regalos que Prabhupada les había dado. Just as Mahaprabhu is happy when we utilize the gifts he's giving us. De igual forma que Mahaprabhu está feliz cuando nosotros utilizamos los regalos. So, we could say if we don't use the gifts, we're being ungrateful. Podríamos decir que si no utilizamos esos regalos, estamos siendo unos desagradecidos. You agree? ¿Estáis de acuerdo? I give you a gift, you put it in your closet and you never use it. Te doy Ungrateful. Te doy un regalo, lo pones en el armario y nunca lo utilizas. Oh, I tried to open the box, it was too hard.
I gave up. Intenté abrir la caja y era muy difícil, lo abandoné. Yeah, it's like we're so foolish. We think, if we don't get love of Krishna in 3 days, it's too much work. Somos tan tontos y locos de que creemos que si no obtenemos el amor de Dios, el amor por Krishna en 3 días, no vale la pena. Millions of lifetimes of conditioning, and we think, okay, maybe I'll try for a month. If it doesn't work, I'll try something else. That's insane. Millones de vidas de condicionamiento y, ok, lo intentaré por un mes o varias semanas y a ver si funciona. No tiene sentido. Yeah, that's really, really important to understand that Mahaprabhu's his gifts are his love, and our utilization of those gifts is our love back, our reciprocation of that love. Es muy importante el entender que los regalos de Mahaprabhu son su amor y nuestro amor por él es el utilizar esos regalos. That's how we show our love to Mahaprabhu, and that's how we show our love to Prabhupada, by using the gifts that they've given us. Así nosotros demostramos nuestro amor por Prabhupada y por Mahaprabhu, por utilizar los regalos que ellos nos han dado. And if a devotee were happy in Krishna consciousness, Prabhupada understood that they were following the process well. Y si un devoto estaba feliz en la práctica de la conciencia de Krishna, Prabhupada entendió que esa persona está practicándolo bien. I think you realize that the things in Krishna consciousness that are relishable cannot be relished unless you follow the process properly. Yo creo que habréis dado cuenta de las cosas que hay en la conciencia de Krishna que se pueden disfrutar, solo se pueden disfrutar si uno está en conciencia de Krishna. Like sometimes we have this experience that we'll chant really good rounds, and then when we read Prabhupada's books, we're getting so much more out of it. Algunas veces tenemos la experiencia de que cantamos rondas muy buenas y cuando leemos los libros de Prabhupada tenemos esa experiencia de que estamos obteniendo mucho más de lo que normalmente obtenemos en esa lectura. It's like the words are coming out of the page and they're just like knocking us over. Justo como si las palabras estuvieran saliendo de las páginas de los libros y casi tirándonos para atrás. And other times we just read and fall asleep. Y otra vez leemos y nos quedamos dormidos y no ocurre nada. Nada. Realización. Prabhu. Realización. Nada. Dormir. Solamente. No realization. No tengo realización. Nada. That's not a good sign. No es una buena señal. Yeah. So my suggestion is to fully utilize the gifts that Mahaprabhu is giving you. Mi sugerencia es utilizar plenamente los regalos de Mahaprabhu. And that is the best way to celebrate Gaura Purnima. Y esa es la mejor forma de celebrar Gaura Purnima. And Mahaprabhu, that is your reciprocation. Y esa es nuestra reciprocación. That's how you thank him for the gifts. You use them. Así es como le agradecemos los regalos. And those gifts will make you a lover of Krishna, and that's what he wants from Esos you. regalos nos harán amantes de Krishna, y eso es lo que él quiere. Our only goal is to reciprocate Krishna's love. Nuestro único objetivo es el de reciprocar el amor de Krishna. That's our only purpose. Ese es nuestro único propósito. Propósito? Purpose? Sí. Propósito. That's the only goal of our life, is to reciprocate the love that we've been given. Ese es el único objetivo de nuestra vida, el reciprocar ese amor que nos han dado. And devotees say, "Oh, I'm so selfish. Los devotos dicen, yo soy tan egoísta.
I just do devotional service to make myself happy. Yo solo hago el servicio devocional para hacer más feliz. Don't think like that. Ellos piensan así. Think that I'm doing devotional service to reciprocate the love that Krishna is giving me. Pero piensa que estás haciendo el servicio devocional para reciprocar con el amor, con los regalos que Krishna nos ha dado. Krishna wants your love. Krishna quiere nuestro amor. That's all. Eso es todo. Es todo, no más, solamente su amor, su amor. Uh-huh. Solamente su amor. That's all he wants. O todo lo que él quiere es nuestro amor. And if you remember that, then advancing a Krishna consciousness will be very easy. Si recordamos esto, avanzar en la conciencia de Krishna será muy fácil. Hare Krishna. Hare Krishna. So we have some questions. Yes, I am going to go for the beginning of this. Okay, we have one from Diego David. How do we understand that Krishna cannot? So how do we explain, or how it is understood that Krishna cannot understand Radharani's love? Is that the order of the mystery, or there is an explication? Because the devotees have more love for Krishna than Krishna has for the devotee. Let me just say one second. I'll say in Spanish, otherwise Okay. So, ¿cómo se explica que Krishna no pueda entender el amor de Radharani? ¿Es del orden del misterio o hay explicación? Sorry, excuse me. Yeah. So devotees have more love for Krishna than he has for them. Devotos tienen más amor por Krishna. Perdón, say one more. I think I missed Well, that. especially Radharani loves Krishna, has more love for Krishna than Krishna has for her. Radharani tiene más amor por Krishna que Krishna tiene por él. So how do you understand something that you don't have? So ¿cómo podemos entender algo que nosotros no tenemos? Yeah. It's interesting, isn't it? Es muy interesante, ¿no? You know, like they say, can God make a mountain that he can't lift up? Ellos es como cuando dicen, ¿puede el Señor crear una montaña que Él no pueda levantar? Of course, he can do anything. Él puede hacer lo que quiera. But he's created living entities that have more love for him than he has for them. Y Él ha creado entidades vivientes que tienen más amor por Él que Él mismo. And he's eternally trying to reciprocate. Y Él eternamente intenta reciprocar con ese amor. Yeah, so Radharani's love is we can say out of this world. El amor de Srimati Radharani no es de este mundo. It's even out of Krishna's world. No, es incluso fuera del mundo de Krishna. Even he can't understand it. Incluso él no puede entenderlo. Yeah. And so he came as Mahaprabhu, and Radharani came with him, and also came as Gadadhar Pandit to guide him in that, to how to experience that love. Así que él vino como una combinación de Srimati Radharani, Señor Chaitanya Mahaprabhu, y también en su forma Radharani vino como Gadadhar Pandit. Yeah, and we study that love. Y nosotros estudiamos ese amor. And when you study that love, then you understand why Prabhupada said there's no love in this world. Y cuando nosotros estudiamos ese amor, entendemos por qué Prabhupada dijo que no hay amor en este mundo material. It doesn't mean there's no love. It means there's no love for God
as the residents of Braja have. You don't find that in this world. No quiere decir que no hay amor en este mundo, lo que quiere decir que no hay amor como el amor de los residentes de Braj por Krishna. And we pray to have that kind of love. That's the goal. Nosotros rezamos por tener ese tipo de amor. So when you feel, oh, it's so difficult to give up selfishness. Cuando nosotros sentimos que es tan difícil abandonar esta actitud egocéntrica. Just remember, the goal of Krishna consciousness is to develop love in the mood of the residents of Braja, which is completely selfless. That's the goal of existence. Recuerda que la meta es el desarrollar el amor por Krishna como el de los residentes de Vrindavan. Esa es la última meta. Yeah. Es totalmente libre de ningún tipo de egoísmo. That's the purpose. Ese es el propósito. Yeah. And sometimes Prabhupada would say, everything for Krishna, nothing for me. Algunas veces Prabhupada dijo, todo por Krishna, nada por mí. And we hear that and we think, I could never live like that. Y cuando lo oímos, yo nunca podría vivir así. Horrible, horrible. Horrible, horrible. When you actually love Krishna, that's how you feel. Cuando nosotros... when you love Krishna, you feel that way. Cuando amas a Krishna, uno se siente así. I didn't understand that. I didn't understand. I heard you, but I don't understand it. When you love Krishna, you feel everything for Krishna, nothing for me. Naturally, you feel that way. So cuando nosotros tenemos amor por Krishna, nosotros sentimos que todo es por Krishna y nada para mí. Yeah. And when you don't love for Krishna, when you don't love for Krishna and you hear the word surrender, it makes you feel like this is going to be miserable. Y cuando no tenemos amor por Krishna y escuchamos la palabra entrega. Okay, put on your seatbelts. I'm going to say something heavy. Apretaros los cinturones porque voy a decir algo un poquito pesado. And you may want to leave ISKCON after I say this. Y quizás vaya a querer abandonar ISKCON cuando lo diga. So unlock your doors just in case you need to run out. Abre vuestras puertas en caso de que tengáis que correr y salir. The goal of Krishna consciousness is to become a slave of Krishna. La meta de la conciencia de Krishna es convertirnos en esclavos de Krishna. Ashlishava parodam panastumam. That's divine slavery. Eso, Ashlishyavam padam pinastumam, esto es la esclavitud divina. You can love me, you can break me, you can leave me, or embrace me. That's my new song. Those are the words for my new song. Love me, break me, leave me, or embrace me. Puedes amarme, puedes romperme, puedes abandonarme. Aún así soy tu amor, tu amante. Or embrace me. O abrazarme. You're free to do anything and everything. Tú estás totalmente libre de hacer lo que quieras, como quieras. You know, everyone uses this word unconditional love. Muchos utilizan la palabra amor sin condiciones. And it sounds very nice. Suena muy bien. It's a synonym to surrender. Es un sinónimo de la entrega. Lo mismo. Lo Same mismo. thing. La même chose. In French, it's la même chose. The same thing. La misma cosa. Yeah. So that's the goal, divine slavery. Esa es la meta, la esclavitud divina. So when the TV cameras, when you're distributing books on the street and the TV cameras come up to you and say, what is Krishna consciousness? And put a microphone in your face, say, it is divine slavery. Estamos en la calle distribuyendo libros y la gente de la televisión viene con el micrófono y nos pregunta, ¿qué es la conciencia de Krishna? And they'll say, la esclavitud divina. And they'll say, I knew it was a cult. Y te dirán, yo sabía que eso era un culto.
And you say, yes, it is the cult of pure love of God. Sí, es el culto del amor puro por Dios. If you talk of love of God and you don't talk of divine slavery, you don't know what you are talking about. Si vosotros habláis del amor por Dios y no sabéis lo que es la esclavitud divina, You're talking lust of God. Solamente estás hablando lujuria de Dios. Greed of God. Codicia de Dios. Not love of God. No amor por Dios. And Radharani has so much love, if she ever enjoys anything that causes Krishna distress, that enjoyment is her greatest pain. Si Radharani tiene tanto amor que si ella quiere algo que no está, que no es lo que quiere Krishna, eso le causa a ella tanto dolor. Have you ever... a little distracted because someone made a question. Can you repeat it in case I didn't translate it properly? I'll ask a question. It'll explain it. Have you ever enjoyed something that was not enjoyable to Krishna? ¿Habéis alguna vez disfrutado algo que no sea algo placentero para Krishna? Well, if you were Radharani, you couldn't enjoy it. Si fuéramos Radharani, no podríamos disfrutarlo. It would give you great pain. Nos daría un gran dolor. And if you ever enjoyed it, that definitely proves you're not Radharani. Si así fue que lo disfrutaste, eso es la prueba de que no sois Radharani. And you don't have the love of Radharani. Tenemos el amor de Radharani. Okay, another question? Yeah, there is a question here in the chat box from Vidura Prabhu. He says that, what else can we do to get ready for Gaura Purnima? I'll say in Spanish. Vidura pregunta qué podemos hacer, qué más podemos hacer para prepararnos para Gaura Purnima. I think if you spend the whole week appreciating all the gifts of Mahaprabhu, then on that day you will fully embrace those gifts. Si pasamos toda la semana apreciando esos regalos de Mahaprabhu, entonces nosotros vamos a abrazar todos esos regalos. I gave class yesterday and I made the point that difficulty in our spiritual life is often a consequence of lack of appreciation of Krishna consciousness. Ayer daba una clase en la que hablé que las dificultades en la conciencia de Krishna son a menudo una consecuencia de una falta de apreciación de la conciencia. So if you study the advent of Mahaprabhu, that's one of the best ways to appreciate everything that he's giving. Si estudiamos el advenimiento del Señor Mahaprabhu, eso es una buena manera de apreciar los regalos. And there are many verses which describe the gifts that he's giving. Y hay muchos versos en los que se explican los regalos que nos ha dado. Like Anarpita Charim Chirat Karunavatirne, that verse, Adi Lila, I think it's verse 4, I believe. Como ese verso, Anarpita Charim Chirat Karunavatirne. And Adi Lila chapter 4, starting with verse 14, describes Mahaprabhu's descent and glorifies the gifts. Capítulo 4, verso 14, describe el descenso de Mahaprabhu. And when you hear any learned devotee speak about Mahaprabhu's appearance, cuando escuchamos the rarity of it. Y de su pureza. The speciality of what they're giving. La especialidad de lo que el Señor Chaitanya Mahaprabhu nos ha dado. There's so many verses like that. Hay tantos versos que explican eso. Those verses create appreciation. Esos versos crean la apreciación. So study the Shastra about Mahaprabhu, and you will appreciate. Estudia el Shastra acerca de Mahaprabhu y así apreciarás. And if you appreciate it, then you take advantage of it. Y si lo aprecias,
tomarás, te beneficiarás de ello. And if our appreciation diminishes, we take less advantage of it and we start appreciating material things. Y si nuestra apreciación disminuye, entonces nuestra apreciación por las cosas materiales aumentará. What do you appreciate? What material things do you appreciate? ¿Qué cosas materiales vosotros apreciáis? Often we appreciate those things at the cost of appreciating the spiritual things. A menudo apreciamos aquellas cosas que desvaloran los valores espirituales. So if we hear more about Mahaprabhu, then we appreciate more and more what he's given because it's incomparable to whatever material thing we have. Si nosotros escuchamos más acerca de Mahaprabhu y los regalos que él ha dado, nosotros vamos a apreciarlo mucho más porque es incomparable con cualquier cosa material. Think of the thing you're most attracted to, most attached to in this world. Piensa en aquello que estás más apegado, que más te gusta aquí en la existencia material. What Mahaprabhu is giving is 1,000,000 times better than that. Lo que Mahaprabhu nos da es 1,000,000 de veces mejor. Please never forget that. Nunca te olvides de esto. Nunca, nunca, nunca. Then you can live in this world peacefully and nothing will attract you. Entonces puedes vivir en este mundo material tranquilo, pacífico, sin que nada te atraiga. Nadanam najanam nasundarim kavitam va jagadisha. Kamai, why don't I want money, wealth, fame, or material elevation? Because I'm being given Krishna prema. ¿Por qué quiero el dinero, las mujeres, los seguidores? Porque no tengo Krishna prema. Compared to Krishna prema, like, okay, here's a choice, Vidura. In this bag, I have Krishna prema. And in this bag, I have $1 billion. Which one do you want? Ok, aquí tienes una opción, Vidura Prabhu. Aquí $1,000,000 en esta bolsa y aquí en esta bolsa tengo Krishna prema. ¿Cuál quieres? Vidura is going to make his choice, everyone. Let's hear his choice. Está silenciado. No escuchamos. Hay que silenciar a Vidura. Un momentito. I have to read your lips. Ok. Nada. A ver. Que no I think he said Krishna prema, right? Krishna prema. Ok. Okay, let's up the ante. $10 billion or Krishna prema. $500 billion or Krishna prema. $500 millones o Krishna prema. Krishna prema. You'd be the rich 500 billion. You'd be the richest man on the. I think the richest man is only 200 billion. Krishna prema. Creo que la persona más grande del mundo tiene 200 billones. What you should say is, I'll take both. Tú debieras haber dicho, yo me llevo los dos. Las dos cosas. Soy un loser. I'm a loser. Yo soy un perdedor. Yeah. So we have to think like this. Tenemos que pensar así. We're being given Krishna prema. It is invaluable. Nothing comes close to it in this world. Nos han dado el amor puro por Dios. Eso es totalmente, tiene un valor incalculable. So all our study this week about Mahaprabhu should help us more and more appreciate that. Todos nuestros estudios acerca de Mahaprabhu nos debieran ayudar a apreciar eso más y más. Okay. ¿Está bien? Muy bien, muchas gracias, Mahatma Prabhu. Hay una pregunta en Facebook. Venga, dínosla. Yo se la leo en español. Sí.
Bueno, dice, Gab dice, ¿cómo acercarnos más a la comunidad en estos tiempos virtuales? Además de todo servicio devocional, cada día siento el servicio en todo, entregar todo, surrendering. ¿Se la repito? Okay. The question is that how can we come closer to the community in these virtual times? I don't understand. Which community? I don't understand either. It's saying like, how do we come closer if we don't have a community to, I'm not sure. That's the question. Can you clarify the question? Eduardo, ¿Puedo leerla? Si la leo de vuelta. Venga, léela de nuevo. ¿Cómo acercarnos más a la comunidad en estos tiempos virtuales? Yeah, that's what Además, yeah. Ahí está. ¿Eso solo? It's not clear. It's just, he literally said that. So I don't know. I think he means how can we be close with devotees if we can't be physically close? That seems like the question. I guess. Sometimes Prabhupada would say, wherever Krishna is, his devotees are also there. Algunas veces Prabhupada dijo que donde están los devotos, Krishna está allí. So Prabhupada said, when we're chanting, we're all together. Prabhupada said, cuando nosotros cantamos, estamos todos juntos. All Krishna's devotees are there with Krishna in his name. Los devotos de Krishna están allí con Krishna en su nombre. So we're all together. Así que estamos juntos todos. And if you don't have a community, then you have digital association. That's the best you can do. Y si no tienes una comunidad, entonces tienes asociación digital. Eso es lo mejor que puedes hacer. But as we know, Prabhupada said the real association is through hearing. Pero como nosotros sabemos, Prabhupada dijo que la mejor asociación es escuchando. And so we hear from devotees, and then we have some devotee friends we can talk to Así que on the nosotros phone. escuchamos de los devotos y también tenemos amigos devotos con los que podemos hablar por teléfono. It's still powerful. Aún así es poderoso. Poderoso, poderoso. Potente. Potente. También. Mm. Pero live is more potent, but when you're more pure, then hearing is potent whether you're in the presence or not. En vivo es más potente, pero cuando eres puro, también escuchando, si no es vivo, también es muy, muy potente. Hare Krishna. Hare Krishna. So, muchísimas gracias a todos los participantes en la clase aquí con Mahatma Prabhu. Desde Mayapur TV, os deseamos un Gaura Purnima excelente y esperamos también que podamos apreciar los regalos de Mahaprabhu como Mahatma Prabhu nos ha iluminado hoy, que la mejor manera de reciprocar nuestro amor con Krishna es por recibir los regalos y apreciar los regalos que Él nos ha dado. Mahatma Prabhu, thank you so much for taking up this class. We look forward to have you again for a discussion next time, maybe an interview. We can discuss about, some of the talks we had in the past. Yes. It'll be very nice. We'll discuss something controversial, keep you all awake. Yeah. Controversial, but beneficial. Not for the sake of. We will create confusion in the beginning, and in the end, we'll create clarity. Yes. Sounds like a plan. Yeah. Confuso a claro. Confusion to clarity. Yeah. Okay.
Muy bien. Thank you so much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Ram Ram. Jai Srila Prabhupada. Ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Gaura Purnima ki jai. Hare Muchísimas gracias, Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Muchas gracias, Hare Krishna, reverencia.